el senador Eugenio Segura Vázquez, de Morena. Gracias, senador presidente. Adelante, senador. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy me paro aquí frente a ustedes para decirles 4 razones por las cuales estoy a favor de este paquete económico y en particular de esta Ley de Ingresos 2025. Primero que nada, ya nos hemos dado cuenta con resultados tangibles de que este nuevo modelo económico de la 4T sí funciona. Y les voy a decir por qué. Primero, el salario mínimo creció históricamente con Morena según datos oficiales. Aquí tenemos la comparativa de los últimos 18 años en nuestro país. En la época de Calderón, el salario mínimo creció en un 4.9% en términos reales anual. En la época de Enrique Peña Nieto, creció tan solo en un 13.6% en términos reales. Sin embargo, en la época de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 6 años del gobierno de Morena, el salario mínimo creció en más de 100% en términos reales, pasando de 88.36 pesos en el 2018 a 248.93 pesos en el 2024. Y ahora aquí en el Senado legislamos a favor de que el salario mínimo siempre crezca por lo menos a la par de la inflación. ¿Por qué? Porque nos preocupamos justamente por las carteras de los hogares de nuestro país. Nos preocupamos porque si los frijoles suben de precio, si el arroz y las tortillas y los huevos suben de precio, también tienen que subir los salarios de nuestras familias. Segundo, se redujo como nunca la pobreza en los últimos 6 años. Aquí tengo también la comparativa histórica. Durante el periodo de Calderón y Peña Nieto, la población en situación de pobreza se mantuvo prácticamente igual, casi al 50% de nuestra población. Sin embargo, en los últimos 6 años, más de 9 millones de personas salieron de la pobreza, pasando del 43.9% al 36.3% en tan solo 6 años. Y ahí está muy claro, por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Tercero, manejamos la deuda pública federal de manera responsable. Y aquí les voy a dar datos de la génesis de la deuda de la pública federal en los últimos años de nuestro país. En la época de Calderón, esta deuda con respecto a nuestra economía, con respecto al PIB, se incrementó del 17.9% al 32.4%, un incremento del 96.9%, casi el 100% de incremento en la deuda pública federal con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. En la época de Peña Nieto, siguieron con esa misma política pública, incrementando del 32.4% al 44.8%, un incremento del 55.3% con respecto a nuestra economía. Y en el periodo de López Obrador, el incremento fue solamente del 44.8% al 51%, un incremento del 20.4% con respecto a nuestra economía. Y además por ahí escuchaba de algunos compañeros de la oposición que mencionaban que nuestra deuda pública es insostenible, que ese 51% es insostenible. Y quiero comentarles aquí algunos datos públicos, oficiales, de la comparativa con otros países a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, el dato de la deuda pública de los Estados Unidos de América, que es del 122.3% con respecto a su PIB, con respecto a su economía. Aquí estamos midiendo peras con peras. En España, por ejemplo, es del 102% con respecto a su economía. En Brasil, el 81.4%. Y el promedio de América Latina, arriba del 67%. Por lo que nosotros al 51% de nuestro PIB tenemos una deuda completamente sostenible y sana.
Y por último, me gustaría también recalcar un dato muy importante. En este paquete fiscal y en esta ley de ingresos, esta propuesta de ley de ingresos que se va a estar discutiendo aquí el día de hoy, se plantea recaudar más sin nuevos impuestos. Y aquí también tengo datos puntuales. En el sexenio de Felipe Calderón, la recaudación del ISR incrementó en un 24% en términos reales. En el de Enrique Peña Nieto, en un 32% en términos reales. Y en el de López Obrador, sin aumentar la tasa, en más de un 45% en términos reales. Y estos ingresos se han invertido de manera responsable en favor del pueblo de México. Tenemos obras de infraestructura sumamente importantes como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el puente Nichupté, el nuevo aeropuerto de Tulum. Tenemos programas sociales que hoy son ya derechos para personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes. Y ahora tenemos también el planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum de más de 3,000 kilómetros de vías férreas y nuevos programas sociales. Así que por eso, por esas 4 razones, compañeras y compañeros, estoy a favor de esta propuesta de ley de ingresos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senador Segura.